Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, la lección número 10, que pertenece al segundo trimestre del año 2023, es la que estaremos estudiando en esta ocasión. Esta lección lleva como título Los engaños finales de Satanás. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 17 y el versículo 17, donde leemos de la siguiente manera: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Los subtítulos de esta lección son los siguientes: el día domingo, el camino que al hombre le parece derecho; el día lunes, la vieja mentira de la inmortalidad; el día martes, Babilonia, el centro del culto al sol; el día miércoles, un llamado a la fidelidad; y el día jueves, gracia para la obediencia. Le invitamos a que estudie el folleto detenidamente, porque la explicación es muy clara y muy enfática. En esta ocasión nosotros vamos a estudiar la misma lección, pero visto desde otro punto de vista. Creo yo que esa es la manera que vamos a comprender completamente la lección de esta semana, la combinación del folleto, el libro, El conflicto de los siglos, capítulo 3, y Daniel 11, del 40 al 45. La media hora primera la vamos a usar en el libro de El conflicto de los siglos, capítulo 3, que se titula Una era de tinieblas espirituales, y la última media hora la vamos a usar estudiando esta lección desde el punto de vista de Daniel 11, 40 y 45. Así que encarecidamente estudie la lección primero y después vea el video, y usted se va a dar cuenta la hermosura de la combinación de este estudio. Muy bien. Si usted se quiere inscribir en el grupo Berea, le invitamos a que me escriba, me mande un correo electrónico a elhermanotony@gmail.com, y ahí deje su nombre, su teléfono y el país de donde ese teléfono pertenece, y lo vamos a escribir. El grupo Berea manda citas del espíritu de profecía, no son estudios, no es nada grande, es algo pequeñito, pero creemos que son citas escogidas, las mejores citas del espíritu de profecía. Así que inscríbase si usted gusta, y nosotros lo vamos a incluir y lo vamos a poner al día con todas las citas que ya mandamos anteriormente. Muy bien, vamos a entrar en acción, que esta es la continuación de la lección pasada, y a muchos les quedó una pregunta: ¿de dónde sale la ramera de el libro de Apocalipsis? ¿De dónde sale? Y aquí vamos a tener la respuesta, y vamos a tener la continuación de la lección pasada, y esta lección son los engaños finales de Satanás, los engaños que nosotros vamos a enfrentar. En la lección de esta semana solo se mencionan dos: la inmortalidad y el culto al sol. Dicho en otras palabras, en estos días modernos, la adoración al sol o la adoración al día domingo, y la inmortalidad, que nosotros como pueblo de Dios la conocemos perfectamente, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y si no, pues estamos invitados a conocerla, porque este es vitalísimo que nosotros dominemos este tema. Muy bien. El conflicto de los siglos, capítulo 3, se titula Una era de tinieblas espirituales, y yo le voy a leer un poquitito para que usted se dé cuenta cómo es la historia del nacimiento de la ramera, cómo fue que se formó y cómo se formaron tantas doctrinas que en estos días actuales se han convertido
en grandes errores teológicos o herejías. Vamos a comenzar. Dice, los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Antes que se me olvide, todo lo que yo estoy leyendo va a estar en la página de PDF. Vaya a Escuela Sabática Maestros. Después del día viernes usted va a encontrar una ventanita que dice comentario del video y allí tiene usted todo lo que yo tengo aquí con bibliografía de exactamente como yo lo tengo en mi computadora y le va a ayudar a comprender mejor esto. Así que por favor vaya allí que ahí tiene todo esto escrito. Muy bien. Dice, este es el tiempo de los apóstoles. Se oponían a los miembros que profesaban tener piedad, pero daban secretamente cabida a la iniquidad. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que envueltos en las vestiduras sacerdotales se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Esta es la iglesia apostólica. Está teniendo problemas serios porque allí hay sacerdotes, personas que vestidos con trajes de sacerdote están metiendo herejías dentro de la iglesia. Sigue diciendo, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Respecto al día de Cristo, Pablo dijo, la venida de Cristo. Hablando de la venida de Cristo, Pablo dijo lo que está en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y él dijo, ese día no puede venir, la venida de Cristo, sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, 3 títulos, el cual se opone a Dios, una característica, y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Cristo no puede venir mientras no aparezca este personaje. Y además, dice el texto, el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Fíjese lo que Pablo está diciendo, que en sus días el misterio de iniquidad ya estaba obrando. ¿Cuál misterio de iniquidad? El establecimiento del poder papal. Eso ya está obrando en esta iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia apostólica, la de Pedro, Juan, el apóstol Pablo, la que dejó Jesucristo. Dice, ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. ¡Qué cosa más interesante! Pablo está viendo ese desarrollo en la propia iglesia cristiana. Sigue diciendo, a medida que los años transcurrían y el número de creyentes crecía, Juan, ahora vamos con el apóstol Juan, trabajaba con mayor fidelidad y fervor en favor de sus hermanos. Los tiempos estaban llenos de peligro para la iglesia. Por todas partes existían engaños satánicos. Esto es con Juan. Juan es el último en morir casi cerca del año 100. Por medio de la falsedad y el engaño, los emisarios de Satanás procuraban suscitar oposición contra las doctrinas de Cristo. Como consecuencia, las disensiones y herejías ponían en peligro a la iglesia. Algunos que creían en Cristo decían que su amor los libraba de obedecer la ley de Dios. Fíjese desde cuándo están saliendo esas doctrinas. Allí justito, cerca de Cristo, están diciendo, no, el amor de Dios es suficiente, no necesitamos obedecer la ley.
Por otra parte, muchos creían que era necesario observar las costumbres y ceremonias judías, que una simple observancia de la ley. Es mejor seguir con los ritos, las costumbres, las tradiciones, decían otros, sin necesidad de tener fe en la sangre de Cristo. Era suficiente para la salvación. Eso es lo que creían unos. No necesitamos creer en Cristo, no tenemos que seguir con nuestros rituales antiguos. Y ahí tenían ellos un problema serio con la circuncisión. Dice, algunos sostenían que Cristo era un hombre bueno, pero negaban su divinidad. Mire, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo no era Dios? Otros que pretendían ser fieles a la causa de Dios eran engañadores que negaban en la práctica a Cristo y su evangelio. Viviendo en transgresión ellos mismos, introducían herejías en la iglesia. Uno tras otros, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Poco a poco fueron muriendo los pilares de la iglesia, los apóstoles, poco a poco, uno tras otro. Algunos de los obreros más jóvenes que podrían haber sobrellevado la carga de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de la verdad tan a menudo repetida. Los nuevos ministros que iban a reemplazar a los apóstoles se habían cansado de predicar lo mismo de los apóstoles. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrinas más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. Estos nuevos ministros comenzaron con fábulas, dejaron la Biblia y hacían los sermones más amenos. Sigue diciendo, la discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el Evangelio. Esto es en el tiempo de Juan. Fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando Juan fue sentenciado al desierto. Nunca antes había necesitado la iglesia su voz como ahora. Y como todos sus asociados en el ministerio habían sufrido el martirio, o sea, este es el último pilar de la iglesia que es removida y queda la iglesia en manos de ministros jóvenes que dejan la Biblia y comienzan a enseñar fábulas. Mire lo que sigue diciendo. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufría la iglesia bajo el régimen del paganismo. ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia de Éfeso había terminado. Con la muerte de Juan, la iglesia de Éfeso de Apocalipsis, los primeros capítulos, las 7 iglesias del Apocalipsis, había terminado. Y esta obra de iniquidad paró por la gran persecución que tenían los paganos con los cristianos, y comienza la iglesia de Esmirna. Y a Esmirna se le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a muchos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte. Una iglesia sufrida. Mientras la iglesia sufre, este misterio de iniquidad se para, porque no puede continuar bajo la persecución. Pero después
entra la iglesia de Pérgamo. Y allí sigo leyendo del conflicto de los siglos. Mire que tiene una relación íntima. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humildad, la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por la teoría y tradiciones de los hombres. La conversión de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado de capa de rectitud se introdujo en la iglesia. ¿Sabe cuál iglesia es? La iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo Dios dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Se da cuenta? Esta es la misma iglesia apostólica que después de la persecución deja el sufrimiento y logra penetrar en las riquezas del mundo y aparece la pompa. ¿Sabe que la iglesia de Cristo siempre es pobre? Porque la mayoría de nosotros, cuando somos ricos, fallamos en la religión. Y aquí, especialmente en este país, en Estados Unidos, yo conozco una serie de hermanos que en nuestros países hispanos eran hombres de fe, de oración, hombres entregados a Dios. Vienen a este país, comienzan a recibir riquezas, propiedad, vienen a ser prósperos y chao evangelio, se dispararon de la iglesia. Y eso es lo que está pasando. La iglesia de Esmirna es una iglesia sufrida y está unida. Pero en la iglesia de Pérgamo, la iglesia se hizo próspera, rica. Gente rica entró a la iglesia. El evangelio penetró palacios, cortes, penetró donde vive la gente rica. Y la iglesia se arruinó, dejó la Biblia y comenzó a poner rápidamente todas las teorías y las tradiciones de los hombres y se copia exactamente lo que hacían los judíos y se continúa ahora en la iglesia apostólica. ¿Se da cuenta? Mire, no hay iglesia que se parezca tanto a los judíos como la iglesia católica apostólica romana. Tienen vestimenta, tienen el proceder, tienen el incensario, tienen todo. Ustedes saben que el agua bendita usted la puede encontrar en el Antiguo Testamento, era de los judíos. Ellos copian todo y comienzan con todas esas tradiciones de hombre. ¿Qué iglesia? La iglesia apostólica. Sigue diciendo, el espíritu, su espíritu del paganismo. Déjeme leer antes, yo me estoy saltando partes, léalo todo por favor. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. La unión del paganismo y el cristianismo. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonios y supersticiones se incorporaron a la fe. Y de aquí comienza el nombre oficial del hombre de pecado. En el año 538 agarra un nombre oficial. La iglesia es apostólica y se llama Iglesia Católica Apostólica Romana y comienza en ese año que agarra un nombre oficial la profecía de los 1260 tardes y mañanas o de los 1260 días. ¿Se da cuenta? Aquí hay algo que yo les quiero releer rapidito. En las historias nosotros encontramos que el primer papa fue Pedro, según la Iglesia Católica. Y después viene una secuencia de papas. No es así. El primer papa sale ahí después del año 538. Aquí hay algo interesante en el conflicto de los siglos que yo no puedo pasar sin dejarlo leer. Dice, por más que los vicios prevalecieran aún entre los jefes de la iglesia romana, la influencia de esta parecía ir siempre en aumento. A finales del siglo VIII, los partidarios del Papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la iglesia, ¿cuáles eran los primeros tiempos? Lo de los apóstoles.
Los obispos de Roma, que de la iglesia, los obispos de Roma tenían el mismo poder espiritual que en los tiempos de los apóstoles. Para dar a su acerto visos de autoridad, había de valerse de algunos medios que pronto fueron sugeridos por el padre de la mentira. Los monjes fraguaron viejos manuscritos, se descubrieron decretos conciliares de los que nunca se habían oído hablar hasta entonces y se establecía la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos. Y la iglesia, que había rechazado la verdad, aceptó con avidez esta impostura. ¿Qué quiere decir esto? Que en el siglo VIII dijeron, hagamos ciertos manuscritos donde hubieron concilios y reuniones, y a esta gente hagámosle saber que el Papa comenzó exactamente después del apóstol Pedro, y todo eso es mentira. En eso era el tiempo de la iglesia apostólica, que dicho de paso, su mayor fuerte estaba en Roma, porque allí murió el apóstol Pedro, allí llegó Juan, allí llegó Pablo también. La iglesia romana era poderosa, ¿se da cuenta? Pero ha habido fraguación de documentos mentirosos que ponen que desde Pedro para en adelante hubo papas, cuando no es así. Estos salieron después del año 538. Muy bien, esa es la historia. En los siguientes 10 minutos vamos a ver nosotros los problemas de la iglesia y los engaños del tiempo del fin que nacen con el tiempo. Y por favor, léalo. Mire, esta lección duramos 4 o 5 horas dándola. Y eso es imposible. Usted se va a cansar, yo me voy a cansar y no tenemos todo ese tiempo. Esto es un estudio personal. Pero allí en el conflicto de los siglos comienza a enumerar en el mismo capítulo 3. Le invito a que lea detenidamente el capítulo 3 para que usted sepa que los problemas que estamos enfrentando ahora con los engaños finales de Satanás comienzan allí, alrededor de ese tiempo y aún desde los apóstoles. La lección de esta semana, el lunes habla de la inmortalidad del alma y el martes habla del culto al sol, pero es más que eso. Primer error, allí descrito en el capítulo 3, unión de las iglesias, de la iglesia y el Estado. Dice, una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible universal de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas partes del mundo. No importa a qué iglesia usted asista, Él es supremo y puede dominar el Estado también. Esa es una de las grandes mentiras que nos afecta hasta el día de ahora y va a ser punto decisivo en la persecución. Segundo, prohíbe la Biblia. Para mantener ese poder mentiroso, la gente tiene que ignorar la Biblia y al ignorar la Biblia aceptan cualquier leyenda, cualquier historia, cualquier fábula. Dice, es un pedacito, les voy a leer. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. La prohibición de la Biblia. Se enseñó cualquier cosa. Tercero, idolatría. Déjeme ver, no tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general.
Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar los 10 mandamientos, el número. Otro problema. Siguiente, el sábado. Fue cambiado el sábado y ahí está un poquitito la historia. Por favor, le invito a que lea, vaya a Escuela Sabática Maestros y allí va a encontrar la lección en escrito, en PDF, y al final está todo lo que yo le estoy leyendo. O si no, vaya al Conflicto de los Siglos y lea por favor el capítulo 3. Siguiente, intercesión humana. El hombre se lo voy a leer. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quien él invistiera de autoridad. Por favor, léalo, es demasiado. Después viene la inmortalidad del alma. Graves errores. Los muertos no están muertos, siguen vivos. Ese fue el primer sermón del primer comentarista de la Biblia en la historia de este mundo. El primer comentarista de la Biblia, de la palabra de Dios, fue el diablo. Y él dijo, no morirán, todo lo contrario, serán como Dios, conociendo entre el bien y el mal. Y aquí se vuelve a tomar ese comentario del primer comentarista de la historia de esta tierra. No morirán. Después aparece otro, el purgatorio, un lugar temporal donde los que no fueron tan malos tienen un poquito de sufrimiento y después son llevados al cielo. Léalo, por favor. Mucho para leer. Yo pasaré aquí leyendo horas, así que léalo, por favor. Vienen las indulgencias, comprar la salvación con dinero, creer que porque yo doy mis diezmos y mis ofrendas, tengo un poquito de más santidad. Algo parecido por ahí viene eso. Hay muchos en nuestra iglesia que tienen esa idea, que mientras dan sus diezmos y sus ofrendas, todo está bien, aunque la vida espiritual esté un poquito coja. No, dar los diezmos y las ofrendas es el resultado de la obediencia a Dios. Es parte del amor a Dios y esa obediencia tiene que ser perfecta. Dios no es un Dios que requiere de nuestro dinero, Él requiere de nuestra obediencia y nuestra obediencia es total, incluyendo los diezmos y las ofrendas. Indulgencias, comprar la salvación. Después viene la misa y se instituye la misa como algo que cambiaba la Santa Cena que nosotros tenemos. Y ahí vienen todas esas cosas y después viene la Inquisición. El que no se sometiera por las buenas se somete por las malas. Y el sábado pasado nosotros estudiamos que cada vez que la iglesia se une al Estado, el resultado es persecución. Y por eso es que Dios prohíbe la unión de la iglesia y el Estado. No importa qué religión sea, siempre termina en persecución. Los musulmanes persiguen a la gente que no pertenecen a su religión. Los católicos lo han hecho y también los protestantes. Aquí no se trata de una religión, aquí se trata que se rompe el orden divino, se rompe la orden que Dios ha dado, que la iglesia se tiene que mantener firme a su único líder, que es Dios, que es Jesucristo, y no tener o asociarse con ningún otro poder en la tierra. Y aquí podemos comprender eso. Así que la lección venía hablando solamente de la inmortalidad del alma,
que nosotros en la Biblia y en nuestra doctrina adventista tenemos muchos versículos que votan esa teoría, que votan esa mala doctrina. Y sigue hablando de el día domingo y el día sábado, el verdadero día de Dios. Y lo demás es un llamado. Así que por favor le invito encarecidamente en que lea estas dos. Ahora en la siguiente media hora vamos a pasar a Daniel 11:40 al 45 para entender qué es lo que está pasando acá. Mire, y esta profecía tomará 2 horas para darla con lujos de detalles, pero aquí la vamos a dar muy simple para que usted la entienda de una manera simple y se dé cuenta de qué consiste la profecía de Daniel 11:40 al 45. Lo vamos a leer. Dice, pero al cabo del tiempo, más bien dicho en el tiempo del fin, esa es la traducción correcta, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carro, gente de a caballo, muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí hay un problema. Entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿De qué está hablando allí? Vamos a la explicación. Al cabo del tiempo, al fin, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con el rey del norte. Ahí hay una guerra. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Daniel 8 dice que cuando termina la profecía de los 1260 días o tardes y mañana, comenzó el fin. ¿Y cuándo terminó esa profecía? Termina en 1798. Pues en el tiempo del fin, el rey del sur se levanta contra el rey del norte y lo acornea. Va y lo golpea. La intención es matarlo. Y fíjense, entonces viene la pregunta, ¿quiénes son esos dos reyes? El rey del norte es fácil describirlo en la profecía. Es ese rey que ha dominado al planeta Tierra, que se conoce en esos días por 1260 tardes y mañanas. Ese es el rey del norte. Pero el rey del sur es representado por Egipto. ¿Quién es Egipto? Egipto es aquel país que no quería saber nada de Dios, ni tampoco aceptar a Dios, ni mucho menos reconocerlo. Moisés llega y le dice, deja a mi pueblo ir, dice Jehová de los ejércitos. Y él le dice, ¿quién es ese Jehová? Yo no conozco a tu Dios, no estoy interesado en conocer tu Dios, por lo tanto, como yo no lo conozco, no lo dejaré ir. Y en 1798, Francia, que representa a los países ateos, a los países secularistas, a los países que destruyen la Biblia, que no creen en Dios, va y ataca al rey del norte. Fíjense que aquí hay dos reyes totalmente diferentes. El del rey del sur no quiere saber nada de Dios, no quiere conocer a Dios, no le importa nada de Dios. El rey del norte quiere ser como Dios.
Mire qué contraste más terrible. Mientras que uno quiere ser y actúa y se sienta y se cree Dios, el otro no quiere saber nada. Son dos reyes totalmente opuestos. A uno no le interesa nada y al otro quiere ser. Entonces, ¿qué pasa? En 1798, el general Berthier entra al Vaticano y se lleva preso al Papa. Allí es donde se cumple la profecía. El rey del sur acorneará al rey del norte. Eso nosotros lo encontramos en el Apocalipsis 13, donde dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que la intención era matarlo, pero no se pudo matar. Fue una herida grave que le causó, pero no murió. Dice que fue sanada. El rey del sur es el racionalismo, el ateísmo de Francia, que decide atacar al final de los días, al final del tiempo, que es exactamente en 1798, como dice la profecía. Pero por duro que fue ese ataque, no logró matarlo, sobrevivió y esa herida va a ser sanada de acuerdo al Apocalipsis con la ayuda del dragón y con la ayuda del falso profeta. Y se sana. Y en el proceso de sanarse, este rey del norte se va al sur, a la venganza, a destruir un sistema ateo, a destruir el racionalismo. Esos países que no creen en Dios, que tienen otros tipos de dioses, que tienen otro tipo de creencia, que no creen en Dios. Eso es lo que está hablando allí, que el rey del norte va a ir donde el rey del sur, aquel que dijo, ¿quién es ese Dios? Yo no creo, no conozco ningún Jehová. Pero en el proceso, dice el versículo 41, mientras se encamina al sur, entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán. Otras versiones dice, muchos serán sacudidos. Mire, el rey del norte, que es de Babilonia, para llegar a Egipto tenía que pasar por Siria, el Líbano, Israel y Egipto, del norte al sur. ¿Por qué? Porque al otro lado está el gran desierto y eso es terrible para pasarlo. Entonces, en vez de cruzar el desierto, bajaba por Siria, llegaba al Líbano, después entraba a Israel y de Israel llegaba a Egipto. Y yo quiero que usted entienda lo que está pasando. El rey del norte va a atacar el sur, pero mientras pasa por Israel, ¿cuál es la tierra aquí, la tierra gloriosa? En este caso es el pueblo de Dios. Y allí cuando pasa, muchos caen. En el pueblo de Dios, muchos van a caer. Habrá un zarandeo en la iglesia. ¿Y cómo va a ser ese ataque a la tierra gloriosa? Va a ser por medio de milagros. Fíjense que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo se va a predicar el evangelio a todas estas naciones que no creen en Dios? Allí lo dice el Apocalipsis, que el rey del norte va a ir al rey del sur y lo va a atacar con muchos ejércitos, muchos carros, o sea, con un poderío total. El espiritismo se encargará de hacer esos milagros. ¿En qué se basa el espiritismo? En la inmortalidad del alma. Nadie ha muerto, todos están con vida. Todos los que murieron están en el cielo. No hay ningún muerto malo, casi todos tienen algo de bueno y se cree que van para el cielo. Y este mismo espiritismo va a impresionar a muchos de la iglesia con esos milagros que se van a hacer en el futuro. Muchos de nuestra iglesia caerán. La iglesia será sacudida, la iglesia será zarandeada. Dice el espíritu de profecía hablando de esto, parecerá que la iglesia va a caerse. Dice, pero no se caerá.
¿Se da cuenta? Va a haber un sacudimiento. Va a haber un sacudimiento en la iglesia y va a parecer que nuestra iglesia se cae. Ya, pero dice que no se caerá. Va a ser eliminado lo que no está firme en la iglesia. Va a ser eliminado todo aquel hermano que no estudia la palabra de Dios, todo aquel hermano que no ora, todo aquel hermano que tiene ideas extrañas. Este va a ser engañado rápidamente y va a ser eliminado de la iglesia y va a quedar la crema y la nata. Vienen días terribles. El espiritismo es el engaño maestro del diablo. Él ha dicho que nadie muere, todos quedan con vivo, todos quedan con vida. Pueden volver a la vida los que ya se han ido. Y el engaño maestro culmina cuando el mismo diablo se haga pasar por Jesucristo y la gente diga, Jesucristo ha venido. Mire qué cosa más tremenda. El rey del norte hará una destrucción total al ateísmo, al secularismo. Va a ser un exterminio total. No va a quedar gente allí que no se convierta, que no quede engañada. Van a ser conquistadas por el rey del norte. El ataque que el rey del norte hace al sur es un total. Y lo dice el versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Todos los secularistas, todos los que no creen en Dios, todos los que son ateos, no escaparán. No escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. O sea, que no es que va a llegar a Egipto, se va a pasar de Egipto a los siguientes países. ¿Qué está tratando de decir? Que ninguno de estos países o de estas religiones que no creen en Dios van a quedar libres, van a caer ante el espiritismo. ¿Cómo? Por medio de milagros. Los muertos van a volver a vivir. Los demonios van a tomar forma, dice el espíritu de profecía, de las deidades del antiguo. Muchas de esas deidades que se adoran van a aparecer con vida y van a decir, no, existe Cristo. Y el otro mostrándose como es el Mesías. Mire, para que un ateo crea en Dios, lo que necesita es que se le aparezca a Cristo de una manera milagrosa y grande. Y va a creer en Cristo. Porque el ateo dice, yo no creo en Dios porque nunca lo he visto. Eso es lo que el ateo dice. Pero aquí, en el espiritismo, el mismo Satanás se va a convertir en Jesucristo. Y va a aparecer de una manera gloriosa y el ateo va a decir, no, ahora sí creo, ya lo vi, es poderoso y va a ser sublime, majestuoso, de una manera que el mundo no ha experimentado nunca. Y si es posible, no lo va a hacer. Y si es posible, va a engañar, se podría engañar a los mismos escogidos. Y dice una parte del espíritu de profecía, que cuando el Hijo de Dios esté viendo lo que está pasando, va a venir el ángel y le va a tocar el hombro y le va a decir, mira hacia arriba. ¿Ves a alguien que viene? No, él vendrá de arriba, no estará en la tierra. Y por eso es que la Biblia dice que él no tocará tierra, se quedará en las nubes y sus ángeles recogerán a los redimidos. Hace unos días yo le quería dar un estudio bíblico a un amigo y me dice, no. Y le digo, es para que aprendas de la Biblia. Y le digo, ¿qué harías si te dijeran a ti que Jesucristo está en la siguiente ciudad y que está con poder y gloria? ¿Qué harías tú? Y me dice, yo creo que lo iría a ver. Caíste, porque no entendés la Biblia. Cristo nunca va a tocar la tierra, se va a quedar en el aire. Y cuando nosotros nos digan, Jesucristo está allí con poder y gloria, uno va a decir, la Biblia dice que no. Por lo tanto, ese no es. ¿Se da cuenta? Y muchos, el ateo, cuando lo vea, como no tiene base bíblica, va a decir, no, yo vi a Jesucristo y el poder y la gloria es inigualable. Mire, para que un islámico
se convierta al cristianismo, lo único que necesita es que se le aparezca Mahoma resucitado. Y como está el espiritismo y Mahoma resucitado venga y les diga, ¿saben qué? He venido del cielo y he hablado con Jesucristo y Él vive. No, Él es real. Yo vengo a decirles, Mahoma, el profeta de ustedes, que Jesucristo es real. Es más, ahí anda, ha venido a la tierra. Quieren irlo a ver, por ahí anda, anda con poder y gloria. No hay como Él. Y cayeron. El espiritismo es terrible. ¿Sabe que lo único que necesitan los judíos para caer en esta mentira es que se le aparezca el Mesías que tanto han esperado? Porque el Mesías verdadero no lo creyeron y hasta ahora no lo siguen creyendo. Pregúntele a un judío, cuando los hijos judíos le preguntan a los padres, ¿quién fue Jesucristo? ¿Sabe lo que le dicen? Fue un hombre noble judío que vivió hace un tiempo atrás. Fue un profeta. Lo mataron los romanos. Y encima le dicen a sus niños, tienen prohibido acercarse a una iglesia cristiana. No se acerquen. Y lo único que necesitan es que Israel haga un milagro y aparezca el Mesías con poder y gloria y decirles que los va a restaurar como pueblo. Y cayeron. El espíritu de profecía dice, el espiritualismo o espiritismo conquistará al mundo. Se da cuenta, el rey del norte, hubo un día que recibió una herida de muerte. Lo querían matar. ¿Quién fue? Un país que no creía en Dios, que era ateo. Pero esa herida solamente fue mortal. Fue casi de muerte, pero no murió. Se va a restaurar, se va a sanar. Y cuando se sane, bajo el espiritismo y los milagros, va a atacar a quien lo atacó. ¿Quién lo atacó? Los países que no creían en Dios. Y los va a atacar con tal fuerza que Egipto caerá, y caerán los siguientes países, y caerán muchos en la tierra gloriosa. Oh, hermanos, es que vienen momentos terribles. Vienen momentos duros. Momentos que solo el que está firme en Dios sobrevivirá. Momentos en que solo el que se profundiza en la palabra de Dios, el que se sumerge en la oración, el que se sumerge en el pedido de santidad, el que se sumerge en el pedido del Espíritu Santo, va a sobrevivir. Y este rey va a tener una victoria total sobre todos los países ateos, sobre todos los países secularistas, sobre todos los países que tienen otra religión que no tiene nada que ver con Dios, inclusive sobre muchos de los que están en la tierra gloriosa. Pero en medio de esa algarabía, en medio de esa victoria que está teniendo, el versículo 44 le trae una noticia. Y dice Daniel 11:44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan, y saldrá con gran ira para destruir y matar muchos, a muchos. En esa victoria que ha tenido de engañar y de unir a todo el mundo, bajo el espiritismo, bajo milagros, bajo todo ese engaño, esa maraña, esa luz mentirosa, en ese momento le dicen, escucha, tenemos problemas. Viene del norte y viene del oriente. El norte y el oriente son los puntos de Dios.
el norte representa donde está el trono de Dios y el oriente, según el espíritu de profecía, la entrada, la puerta al cielo se encuentra en el Orión. Por allí, en algún lugar que está en el oriente, Jesucristo viene del oriente. Tenemos malas noticias. ¿Sabes qué? Tú eres el rey del norte, pero es un rey mentiroso. Pero se ha levantado el verdadero rey del norte y viene del oriente. Fíjense que Isaías 41 representa a Ciro como a Jesucristo. Es un tipo de Jesucristo y dice mi ungido. Así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas y puertas que no se cerrarán. Y termina hablando y dice, viene del oriente para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no haya más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ciro viene del oriente, Jesucristo viene del oriente. ¿A qué viene del oriente? A salvar a su pueblo. Y en ese triunfo que está teniendo, se le dice al rey del norte, el verdadero rey del norte se levantó. Y ahora viene del oriente. ¿A qué viene del oriente? A salvar a su pueblo. Y esas noticias lo atemorizan y lo llenan de ira y sale para solucionar el problema. Se levanta con ira y va a ir a matar a muchos. ¿Sabe qué es eso lo que está pasando? Apocalipsis 14. El mensaje de los 3 ángeles se está llevando bajo el fuerte pregón. Esa es la noticia que está pasando. Y Apocalipsis 18 se la une y le voy a leer allí. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿No ese es el mensaje del tercer ángel? El espíritu de profecía dice que el ángel de Apocalipsis 18 se le une al ángel del tercer de Apocalipsis 14 y la tierra se ilumina con la verdad de Dios. Y al rey del norte se le dice, tenemos problemas. Allá hay un pueblo que está predicando y se le está escuchando. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Déjeme leérselo entero, esto es importante. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, del furor de su fornicación. Todas las naciones fueron arremetidas por el rey del norte y cayeron. Y cuando eso pasa, aparece el ángel del 18 y dice, todas las naciones ya han bebido del vino del furor. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese es el mensaje que atemoriza. Hay una denuncia. El rey del norte es mentiroso. Hoy viene la verdad y han caído, ya están condenados. Y el mensaje es que salgan y sean parte del pueblo de Dios y no del pueblo que va a perecer. Fíjense que en Daniel 11, ahí dice, pero escaparán algunos. Y dice, mas cuando entre por la tierra gloriosa y muchos caigan en el zarandeo, dice 11:41, mas éstas escaparán de su mano Edom,
Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estos no son de la tierra gloriosa. Estos son aquellos que están en Babilonia y se les dice, ha caído Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Ustedes son mi pueblo. Salgan, por favor, porque viene destrucción. Hay un pueblo que está predicando el fuerte pregón. El espiritismo ha hecho milagros, pero hay un pueblo que está haciendo milagros también. Y está diciéndole al mundo que se prepare, a los últimos hijos que están en Babilonia, que salgan. Ya es tiempo de salir, y esto enfurece al rey del norte. Y allí decide salir de Egipto e ir a Canaán y exterminar a ese pueblo que está provocando las malas noticias. Mire lo que dice el versículo 44 y 45 de Daniel 11. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Allí va a plantar sus tiendas para esa campaña de destrucción del pueblo. Pero la historia termina diferente y dice, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Sabe cuál es esa? La sexta trompeta de Apocalipsis 16:12. Dice, el ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, muchedumbres, y el agua de este se secó. Se quedó sin gente. Eso es lo que está diciendo Daniel. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque el ángel de Apocalipsis 16 vierte la sexta trompeta y el río Éufrates se seca. ¿Sabe que eso lo dice Apocalipsis 16:19? Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su hija. Se dividió en 3 partes la ciudad. Se cayó. La unión que se había hecho contra el espiritismo, el dragón, el falso protestantismo, se cayó. El río Éufrates quedó seco. Y Daniel 7 dice, mas llegará su fin, no tendrá quien le ayude. En este momento, queridos hermanos, hay 3 demonios, 3 espíritus de demonios a manera de ranas, dice Apocalipsis, que están tratando de unir las fuerzas del mundo para perdición en este preciso momento. Lo vienen haciendo desde ya hace días. Pero a la par hay 3 ángeles de Dios tratando de unir las fuerzas del mundo para salvación. Y ese es el mensaje de los 3 ángeles. Muchos de nosotros, incluyendo yo, nos afligimos por los días que vienen. Nos entra temor. Pero ¿saben qué? No tendríamos que tener temor. Y con eso no estamos diciendo que los días van a ser fáciles. No, no nos equivoquemos. Vienen días terribles de angustias, cual nunca ha habido en la historia de este mundo. Pero el pueblo de Dios, a pesar de eso, no tendríamos que tener temor. Porque ¿sabe cuál es el problema del rey del norte? Es que en Apocalipsis 17 y 14 dice que está peleando contra la persona equivocada. Se lo voy a leer. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si nos está diciendo con anticipación
que van a pelear contra el Cordero. El pleito no es conmigo. El pleito no es contra mí. Si fuera contra mí, sí me pongo a temblar y le invito a usted que me ayude a temblar. Pero el pleito aquí es contra el Cordero. Y Apocalipsis 17:14 dice, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahí hay tres cosas. Tiene que estar llamado, tiene que ser elegido y tiene que ser fiel. Muchos de nosotros estamos llamados y muchos de nosotros somos elegidos, pero la mayoría de nosotros somos infieles. Aquí hay una promesa hermosa. Están peleando contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el máximo en el universo. Él es el Señor de todo el que se llama Señor. Él es el Rey de todos los que se llaman reyes. Y los que le siguen tienen tres características. Son llamados, son elegidos y son fieles. No tenemos por qué temer. Temamos ahora ser fiel a Dios. Temamos ahora en que estemos seguros que somos llamados por Él. Cuando Él nos llame, no rehusemos. Ese es el problema de nosotros. Se hace un llamado y rehusamos. Estemos seguros que somos elegidos y estemos seguros que obedecemos. ¿Saben qué? No hay por qué tener miedo. Eso van a ser los días más gloriosos de la iglesia de Cristo en esta tierra, porque esta es la iglesia que está cerquita de presenciar la venida de Jesucristo y la finalización del pecado en esta tierra. Y allí hay una promesa de victoria, por azarosos que sean los días, por terribles que sean los días, por difíciles que sean los días, por duros que sean. Hay una promesa de victoria. El Cordero los vencerá. Y si yo soy del Cordero, entonces yo seré vencedor, no porque en mí hay fuerzas, sino porque sigo al Cordero donde Él quiera que yo vaya. Déjeme leerle el último pensamiento en Isaías 26:20. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa mi indignación. Escóndete, pueblo mío, camina, ven un momentito, métete en tu aposento, cierra las puertas, estate allí quedito hasta que pase mi ira. Porque ¿sabes qué? Vengo a pelear contra el rey del norte y yo te aseguro que lo venceré, porque yo soy Rey de reyes y Señor de señores. El espíritu de profecía con este texto lo explica y dice así: en el día de la dura prueba, Cristo dirá, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Y ella dice, ¿cuáles son las cámaras en las cuales habrán de esconderse? Y ella misma da la respuesta. Son la protección de Cristo y sus ángeles. El pueblo de Dios no estará en ese tiempo en un solo lugar. Formará grupos esparcidos por la tierra.
Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proveían comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. ¡Qué hermoso! Anda, pueblo mío, tú eres muy amado mío. Métete en tu habitación, métete en tu cuarto, cierra las puertas, seguro que la enllavas bien, y allí escóndete en el lugar más profundo del cuarto. Métete a un armario si es posible y cierra. Estate allí por un momentito, porque mi ira va a pasar. Y después que mi ira pase, yo te voy a libertar y te vienes conmigo a la patria celestial. ¿No es hermoso? ¿O sí? Es hermoso. Me quedo con Cristo. Me entrego a Cristo ahora. Le llevo mi vida llena de pecados para que a cambio me dé santidad. Le llevo mi vida llena de tristezas para que me dé alegría. Le llevo mi vida condenada a la muerte y le digo a Dios, mira, no tengo nada, pero vengo en el nombre de Jesús. Él me dio vida en el Calvario y esa vida yo la tomo. Me la entregó gratis. La condición es que creyera. Y te digo ahora, yo creo en Él. Quiero ser salvo. Que tu Santo Espíritu se posesione de mí. Te lo entrego voluntariamente. Tú me has dado libre albedrío. Pero yo vengo a decirte a ti que renuncio a mi libre albedrío. Te lo entrego a ti. Que tu Espíritu se posesione y me haga en mí hacer lo que tú quieres hacer. Y cuando el día venga, el día duro, yo me puedo esconder en mi habitación. Y mi habitación es Jesucristo y sus ángeles. Los engaños finales de Satanás ya están obrando. Pero a la par de esos engaños hay una gran promesa. Una promesa de liberación y de salvación. Que Dios le bendiga, hermano. No importa lo que usted está pasando, no importa las pruebas que tenga, las enfermedades, los problemas. Hay esperanza en Cristo. Esto no va a cambiar a mejor. Viene de mal en peor. Pero en medio de esos días grises hay esperanza en Cristo. Nuestra única esperanza es en Cristo. Tómela, síguela, aférrese, no lo suelte, búsquelo y al final saldremos victoriosos.